Estado Oriental del Uruguay, decía. ¿Puede ser? Después de pensarlo, porque había otras. Se barajaron otros nombres, a eso quería ir. ¿Qué nombres se barajaron? Porque eso es un dato que a mí siempre me resultó interesante. Porque... Sí, es un dato muy interesante porque allí hay como dos cosas que son justamente las que surgen del acta de ese intercambio. Por un lado, la continuidad, es decir, bueno, esto viene desde el pasado, acá hay un estado que surge nuevo, pero es en realidad una nueva forma de aquel. Y lo que dicen, bueno, no, esto es una nueva realidad, es una nueva situación, tiene que tener un nuevo nombre. Entonces ahí aparecen esos nombres que suenan un poco delirantes, como Estado norargentino, Estado de Solís. Estado de Solís. Estado de Solís, sí. Increíble. Se llamaría Solicia. Y aquello del caudaloso plata. El caudaloso Estado plata. oriental del caudaloso plata. Sí, ¿no? Seríamos los caudalinos. Sí, los caudaloplatinos. Pero yo creo que eso apunta a un hecho que es real, y es que, bueno, sí era una nueva realidad. Entonces, inventarle un nuevo nombre tenía sentido. De hecho, ocurrió así. Pero en 1830, cuando Miguel Barreiro, el secretario de Artigas, dice, hay un nombre que los habitantes de este territorio siempre tuvieron y con lo que fueron reconocidos, que es el de oriental. Por lo tanto, el Estado tiene que llamarse Estado Oriental. Que eso implica dos cosas. Primero, no podías estar en contra de esa propuesta. Era obvia. Todo el mundo era así. Pero por otro lado, orientales eran la denominación que Artigas les daba a sus tropas. Claro. Entonces, en cierta medida, llamarle oriental era reivindicar el artiguismo en una asamblea donde en realidad el artiguismo era bastante incómodo. Bien. Y entonces, bueno, quedó allí una especie como de aceptación tácita. Está. Fíjate que llamarlo oriental es excluir a Montevideo. La propuesta inicial del borrador de Yauri decía el Estado de Montevideo. La Convención Preliminar de Paz. La Convención de Paz dice el Estado de Montevideo. Entonces, si le llamás oriental quiere decir rural. Y encima artiguista. Entonces, digamos, ya en la última jugada y tratando de provocar un cambio en el último minuto, alguien dice, bueno, pero oriental es un nombre relativo a algo que no se sabe a qué. Cuando éramos la provincia oriental tenía sentido el nombre porque era que estábamos más al oriente, pero ahora estamos más al oriente de que entonces propuso de llamar Estado Oriental del Uruguay. Y naturalmente pasó lo que te decía, es decir, el nombre oriental, que era el sustantivo, pasó a ser un adjetivo, y el nombre Uruguay, que era un adjetivo, pasó a ser el nombre sustantivo. Ahora el Estado es Uruguay, y se le llama Estado Oriental del Uruguay, y Uruguay es el nombre, y originalmente era Estado Oriental del Uruguay. Y pasa a ser gentilicio también. Claro. De ahí claro. aparecen Igual también hay quienes se definen como orientales todavía, hay como una cuestión que va y viene en el tiempo, ¿no? Porque legalmente creo que la definición puede ser cualquiera de los dos. Oriental, claro. Uruguayo está Sí, y aparte el concepto oriental tuvo como idas y vueltas, sobre todo con el año de la orientalidad, generó mucho rechazo. El abuso de la dictadura en el gentilicio, yo lo veo, ¿no?, en las generaciones como de mis padres, y eso, ¿no? Pero sin embargo también hay autores, y bueno, hace poquito hasta Lincoln Maistegui publicó una serie oriental. Carlos Machado, Historia de los Orientales. Creo que también el sentido de orientales en el que vos planteabas, Carlos, de ser parte de aquella comunidad artiguista y más integrada a lo rural y no solo de Montevideo, ha pervivido, aunque también Uruguay se convirtió en otra seña de identificación, ¿no? Más... Está en el himno y en un himno escrito por un señor que estaba dentro del sitio cuando Artigas sitia Montevideo, ¿no? Acuña de Figueroa. El oriental es la patria de la tumba. Sí, pero yo creo que es muy lindo ver eso de que no se trata de una ubicación geográfica, porque a veces uno... nuestro nombre es una definición política. Es una claro, que viene de la revolución, de una revolución agraria muy politizada también, ¿no? Sí. Que incluso, bueno, también la Constitución del 30 tiene esa característica bien interesante de que se discutió la participación política de quienes habían sido miembros de esa movida revolucionaria, con esa autorización hasta 1840 de que pudieran votar los analfabetos, ¿no? Sí, pero ahí es una idea interesante. En general aparece bastante confuso, porque el artículo de la Constitución es confuso. Sí. Quedaba que no podían votar los analfabetos. Entre las inhibiciones no podían votar los analfabetos. Y bueno, creo que fue el mismo Barreiro
que dijo que si no votaban los analfabetos, No votaba nadie. claro, y además es una profunda injusticia porque si estamos aquí sentados es porque esos fueron a pelear. Lucharon por la Le pusieron independencia. el cuerpo. Creo que cuando Barreiro dijo eso, todo el mundo pensó, y si echaron a los brasileños, también nos pueden echar a nosotros. Entonces decidieron flexibilizar un poco la norma. Entonces quedó que Fue el primer movimiento corporativista. No corporativista, al revés, No, muy democrático, muy, Muy- muy participativo, claro. porque en realidad reconoce que hay toda una gente que no estaba representada entre quienes tenían las condiciones legales, doctores, para hacer la constitución. Decía, bueno, toda esta gente ha Me hecho la dejes política, afuera. Ahí- claro, incluyámosla. Pero Perfecto. ahí se le hizo un agregado que es bastante confuso, que dice, esta cláusula comenzará a regir para los que ingresen a la ciudadanía a partir de 1840. Ok. Es decir, si vos ingresás a la ciudadanía, es decir, cumplís 20 años y sos soltero, 18 años y sos casado, antes de 1840, sos ciudadano toda la vida, aunque nunca aprendas a escribir. Ahí Y a está. partir de ahí te piden los Recién, requisitos. a partir de 1840 es que se te exige la condición de alfabetizado para poder... Dar una fecha de corte de 10 años. 10 años. Pero la flecha de corte, pero lo que importa es esto, me parece, que la gente que ingresó a la ciudadanía en 1839 podrá ser analfabeto toda la vida, pero va a votar toda la vida. Claro. Lo cual significa, en los hechos, que la Constitución de 1830 implanta un régimen de sufragio universal. Para lo que era la época, seguro. En este Por la- margen de tiempo, sí. En esa línea. Por la vía de la excepción y por ese lapso. Y ahí- Y es un buen Yo diría, articulador. claro, masculino, ¿no? Porque Bueno, masculino. no, en la por aquella eso época- la participación femenina Claro. es parte de Ni se lo planteaba. No, claro, estamos hablando de eso. Ahora, hay en la vida política pública, sí, en otras áreas que En sí. otras áreas hay sí, otra pero en la cosa pública que, no. que a mí me llama mucho la atención, y es que como en estas cosas hechas así medio, bueno, en una discusión, en un debate, bueno, tienes razón, agregamos así, se pone apresuradamente una alteración que te abre la puerta a un universo que ni te imaginas. Porque en 1840, la gente que cumple 18 años en 1839, ¿cuántos años tenía en 1827 cuando se proclamó la... Eran niños. Y se los permite votar porque habían participado en la guerra. Es decir, por... Bueno, pero había casos, ¿no? De los bombistas, los que Uy, estaban uy. en las vanguardias del. Pero eran una gurises, población, Claro, una era población joven. común. participa de la guerra aún con 2 años, porque si vos tenés recuerdos de la guerra, son recuerdos atroces que te pueden traumar para el resto de tu vida. Y Sí, es. claro que participás de la guerra y la sufrís. Si sos un huérfano y te tocó porque tu padre murió en la guerra y tu madre... La gente que- está bien. Bueno, él está en la historia de algunos militares de este país, el general Ventura Rodríguez, que estaba en la época de Santos y tenía conflicto con Santos, escribió sus memorias. Y sus memorias comienzan con sus padres entregándoselo a su padrino que los llevaba a la guerra en la Revolución de Rivera de 1836. Claro. No. Pero no era el único caso, eran muchos los No, era normal. que bueno, los Oribe, la madre llevándolos a lo alto del cerrito. Acá están. Era- Y Sí, había como una, Aparte de. sí, Una sí. cuestión de estatus o de costumbre. no, una, Creo que era. sí, una No, van- realimentación, digamos, de ahí Claro, salió la... de redes también de participación entre ciudadana y familiar con, bueno, la cosa pública. Es decir, bueno, ¿Dónde estado era eso? y es que la Bien. politización estaba muy mezclada con, por supuesto, que el debate de ideas, pero también con la acción política Fuerza. de la violencia y de luchar. Total. También es interesante igual pensar que, porque por lo que decía Carlos, Darwin vino 2 años después acá, que viajó con Sí. Spiegel, y él se sorprendió de cómo en el medio rural todo el mundo conversaba de las elecciones. O sea, tiene un augurio, algo interesante, porque aparte de la teoría de la evolución, ¿no? Esto es muy bueno para esta joven república, que todos estén interesados por votar. ¿No? Y él le había recorrido el interior además, ¿no? Es una cosa, bueno, está el rictón de Darwin, Bueno, ¿sabes? Y lo que pasa que el votar, en el momento en que llega, y la Constitución, el famoso ideal constitucionalista, lo impregnaba todo, no solamente a los hombres que tenían una acción directa y la posibilidad de llegar al mando, sino a todo el mundo, porque fue, y eso no hay que perderlo nunca de vista, con sus virtudes, defectos, limitaciones y demás características, fue una esperanza de solucionar las cosas por una vía que estuviera auspiciada por y desde los papeles y no por y desde los campos de batalla con un cuchillo en la garganta. Había una diferencia fundamental. Entonces, la Constitución era una promesa de paz.
cómo la gente no iba a estar pendiente del voto. Claro. Ahí- Y es además la condición, No, por es favor. además la condición ciudadana por primera vez, porque hay que pensar que de una revolución al nacimiento del país lo que se gesta es la muerte del súbdito y el nacimiento del ciudadano. Entonces, el que ya no obedece porque sí a la autoridad sin cuestionarse nada, el que puede renovar a esa autoridad después de tantos años, el que con su voto opina y participa, delega de manera expresa autoridad, mientras que antes venían de una autoridad que estaba sacramentada desde arriba y no tenía posibilidad de. Entonces, el ejercicio de la revolución fue un ejercicio de construcción de ciudadanía. Entonces, estaban diciendo, usted va a ejercer esto nuevo. Ya no en el campo de batalla participando de tal bando o de tal otro. Ahora lo puede hacer mediante un papel y se le va a escuchar su opinión y su delegación. Era una esperanza de paz grandiosa la Constitución. Ahí me abren dos temas. Vamos a hacer un pequeño spoiler, que es, parecía una promesa de paz y es un año cero, entre comillas. No terminó siendo particularmente pacífico el después, pero antes... me hablabas de esto es la primera vez que hay un cierto sentido de la evolución, en el sentido de decir, bueno, si pasás del conflicto de la fuerza a las ideas, hay sin dudas un vínculo histórico con la civilización, si se quiere, o ser más civilizado, ¿no? Este es el mecanismo de representación indirecta. ¿Creen que vienen las ideas de la República, tipo de Francia, Estados Unidos, que estaban en la vuelta en esos años? ¿Creen que hay una incidencia con nuestra Constitución de 1830? Porque es un momento en el que se empieza a aplicar la República de Tres Poderes, el freno y contrapeso, todo Montesquieu, ¿no? Todo eso. ¿Cómo lo ven? ¿Ven que eso vino? ¿Hay influencias en esa época? Me parece claro que sí. Parece muy claro que sí. Es decir, la Constitución de 1830 está muy vinculada con lo que era la línea del constitucionalismo liberal que arranca con la Revolución Francesa y que acá había llegado muy directamente vía Revolución de Estados Unidos por el libro de García de Sena de Thomas Paine y la historia de la independencia de las colonias inglesas. También estaba, digamos, todo el debate que había ocurrido en Buenos Aires, y el cual algunos de los que estaban sentados allí habían participado en ese debate y habían participado en el debate de la Constitución en Bolivia y en Chile. Es decir, era gente que tenía, digamos, una cierta carpeta en el asunto. Muy modesta, nadie tenía formación constitucional específicamente, pero sí, digamos, muy construida idea. en la práctica, sí, muy construida sobre la práctica, muy en la dinámica. Pero no cayeron esas ideas en una tierra yerma. Cayeron en un sitio en donde, por colonización española y por participación del mundo hispano, tenían el concepto de la cosa pública, la res pública, que es la base semántica de la palabra república. Y la cosa pública es la participación, para lo cual hay que entender el concepto de fueros que se tenía en España y que tuvo una evolución importante en la transición de los Habsburgo a los Borbones. Entonces, se discutió mucho el papel de los fueros en esa transición monárquica de Habsburgos a Borbones. Y la gente tenía muy claro qué era el fuero de las ciudades, que era la representación ante el rey, y no era, más allá de que era un rey absoluto, estaba sacramentado por la divinidad y todo lo demás, tenía obligaciones que marcaban qué era lo que podía y lo que no podía hacer, y había un reconocimiento al papel del pueblo. Claro, estás en una monarquía absoluta, podés sentir siendo un triste campesino, muerto de frío y de necesidades materiales, que cómo vas a hacer para enfrentarte al Señor. Pues había mecanismos, y ellos tenían claros esos mecanismos. La noción de respeto a los fueros era importante. Cuando comienza la revolución, estos españoles, porque se sentían españoles y se decían españoles, cuando comienza la revolución oriental, va surgiendo en el proceso de la misma, tenían noción de que tenían una voz frente al rey. Y la cosa pública era de ellos. Vos imaginate, salieron de España, cruzan el inmenso océano para ir y para traer noticias, insumos, la palabra del rey, la queja de las colonias. Tenés que esperar 3 meses que el barco cruce. ¿Qué haces? Vas directo a la solución de las cosas. El famoso se acata pero no se cumple. Entonces, todo ese trasfondo de la cosa pública ejercida
en unas colonias absolutamente australes y despojadas de casi todo lujo, está en la base de esos españoles que se rebelan contra la corona. Bueno, ahí Y tenés ese también es un trasfondo importante. la pública felicidad que siempre hablamos, que lo dice Artigas, que no, es verdad, No, claro, claro. es un concepto que a veces la gente no sabe dónde viene, que Claro. yo creo que hay varias raíces ahí, ¿no? Que se entremezclan y también algunas nuevas que aparecen, porque también por ejemplo, la defensa de la autonomía de los pueblos, ¿no? Que la soberanía particular de los pueblos es una combinación de la idea de soberanía que viene quizá Con la más vieja idea de fueros. de las revoluciones atlánticas, pero pueblos y fueros, ¿no? Y por ejemplo, también está la idea de los pueblos misioneros, por ejemplo, todo el caso de lo que fue Andrés Guacurarí en Corrientes y en Misiones, que a su vez era un jefe militar y político ilustrado, pero de origen guaraní y federal, y que combinaba cosas que yo ahí la duda que siempre tengo es ¿qué es lo civilizado? ¿Eso es lo que viene de Estados Unidos y Francia? ¿O también la tradición misionera generó una comunidad mucho más, por lo menos en términos de respeto a las dignidades personales, mucho más equitativa que el liberalismo, por ejemplo, el liberalismo norteamericano, que al mismo tiempo tenía la esclavitud, ¿no? Claro. Que la mantuvo mucho tiempo, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión, igual que para el caso puntual de la Constitución de 1830, hay como una influencia muy directa de los debates constitucionalistas que hubo en el Río de la Plata, mirando hacia Europa, pero a su vez con este legado en nuestra tierra de haber tenido diferentes formas de participación y tradiciones de, no sé, el concepto que decía Ana de ciudadanos, ¿no? Formalmente, creo que capaz que hay otro más, pero Artigas lo introduce ya en 1813, ¿no? En las instrucciones. Y está presente en toda la gente que hizo de la Redota. Estuvo en la discusión en Montevideo con la Constitución de 1812, ¿no? Me Sí, refiero a la de España, que también. Sí, Entonces, la Pepe. yo creo que hay una cosa, me parece que acá me pongo celebratorio, pero muy linda de la Constitución del 30, si le vemos diferentes raíces que confluyen, y es que nace un país muy modesto, con un nombre que todavía está por verse, pero que tiene una tradición de lucha y búsqueda de una política igualitaria, pero que niega los mayorazgos, los derechos por herencia, la nobleza, la Nadie moral. nacerá conde aquí. Nace como res pública o república y es una mezcla de tradiciones, ¿no? No es una sola. Algunos son más constitucionalistas, otros son más como Barreiro, que estuvo con los orientales y se da cuenta. Pero es una cosa interesante que lo otro que yo te diría para pensar, la violencia política no es porque la Constitución no cumplió la promesa, es que quedaban muchas cosas por resolver. Claro, fue un ¿no? punto de partida, pero Pero de alguna manera siempre, esto es un gran debate, ¿no? Pero No, claro. la Constitución volvió a ser siempre punto de encuentro después de los grandes conflictos. Incluso hay un intento después de la Guerra Grande, ya no vamos de tema, ¿no? Pero que es Andrés Lamas, que es un personaje fascinante y complejo, que dice, bueno, hagamos un partido que es el partido de la Constitución. Sí. Y si vos mirás en las guerras civiles y todo eso, nadie pone en cuestión la Constitución. No digo que sea perfecta, pero había como una base de lo que planteaban, decir, bueno, si la Constitución funcionase, podríamos tener una disputa equilibrada y, como vos decías, civilizada y republicana del poder. Lo que pasa es que había otros conflictos que tenían herencias más grandes, ¿no? No, pero me sumo ahí, perdón. Saben que es un término que escuché hace poco referido a Argentina, que creo que aplica mucho acá, que son países muy lo que se llama plebeyos, Está bien. ¿no? La idea de que todos más o menos estamos cortados por un mismo sueño, una misma intención, y la idea de naides es más que naides y todo eso, creo que hace mella un poco con lo que tú decís, y se amalgama un poco ahí, Gabriel. Sí. A mí hay una cosa que me interesaría resaltar sobre Dale. esto, y es que la revolución de un lado y del otro del río, porque la nuestra nace mancomunada con la otra y luego hace un proceso de desprendimiento y pasa un proceso de autonomía hasta llegar a la idea independentista, la revolución de ambos lados inauguró una búsqueda de un orden nuevo, porque estaba rompiendo con un viejo orden, y lo hizo mediante múltiples formas y momentos y personajes y recursos provisorios. El provisoriato, como lo llama alguna historiadora francesa dedicada al Río de la Plata, el provisoriato llega a la Constitución como la fórmula que la saca del provisoriato. Y del lado argentino fracasa ampliamente, porque tienen el intento en el 16, los dos intentos, las dos convenciones constituyentes, las dos asambleas generales constituyentes, la del 13, la del 16, todas llegan a un mal puerto.
y todas abortan una y otra vez. La del 26 también aborta. Y nosotros llegamos a esta con la idea de salir del provisoriato también, y termina siendo relativamente efectiva. Como texto escrito que garantizaba un orden definitivo de las cosas, fue buena. Nadie dijo que era mala. Una y otra vez fracasó ante la realidad que era más compleja, porque había que gobernar la revolución, como dice Marcela Terramacio. Gobernar la revolución era un drama. Entonces, una y otra vez zozobraba, la violaban, la desconocían, pero cada vez, como dijo muy bien Gabriel, cada vez que querían volver al orden, ella era el referente que permitía. Ese es el ideal constitucionalista que finalmente juntamos 3 legislaturas seguidas y le hicimos las transformaciones que le eran imprescindibles. Pero nadie dijo, la negamos de cuajo, es mala. Nunca se reinició. Sí, No. Siempre fue, vos decías, punto de partida. O de encuentro después de los conflictos. pero sí hubo como una especie de revisión en el siglo XX y que quedó, digamos, como una mirada histórica muy culpabilizante sobre la Constitución. Se hizo una lista muy larga de los defectos claro. de la Constitución. Gran tarea en la Más clase fuera- explicar eso que no es tan así, ¿no? Porque Claro. dice, la Constitución no preveía los partidos políticos, ¿no? Sí. ¿Y cómo iba a prever? Y no había, Existían, claro. claro, lo que había, digamos, Gente ahí. no, había una politización hija de la revolución con múltiples formas. No, además la palabra partido era mala palabra, No era una porque partido viene de partir. Exactamente. Claro. Entonces Ya todos trataban de estar unidos en su vieja condición, porque más basado en los nombres propios, quizá, ¿no? Bueno, Estás con este y con este, pero sí, no tanto con el de- eran bandos personalistas más bien. Ahí está. claro, Sí. y la personalización era una cosa muy mal vista, porque en el mundo anterior que venían dejando atrás, la unidad estaba garantizada por la misma virtud que tenían que tener todos a la vez, que era la lealtad al rey. Claro. Y eso era la unidad. Entonces ahora vos tenés que partir eso, que ya no pasa a ser la principal virtud cívica, y repartirlo en una lealtad a facciones que tienen que jugar entre sí un rol de diálogo y construcción a lo largo del tiempo y acumulativo de lo que es las tradiciones políticas de un país. Pero entenderlo es una lección más compleja de lo que es explicarle esto a nuestros alumnos. No se aprende en una sola generación. No. Además, hay una cosa que es una crítica que se le hace a la Constitución que a mí me llama muchísimo la atención. Sí, bueno, no se adaptaba a las realidades del país. ¿Y cuáles eran las realidades del país a las cuales la Constitución debería adaptarse? Es decir, Se estaba fundando. claro, en todo lugar donde se sienta un equipo de gente y redacta una Constitución, está inventando un país, no se está Creando un orden. Claro, Creando, ¿no? y yo que sé, solo Inglaterra creo que tiene una constitución que se adapta a la realidad del país porque no la tiene escrita, la fue haciendo durante siglos. Pero yo que sé, la Revolución Francesa, Estados Unidos, el Uruguay, hubo gente que tuvo que redactar la constitución, proponerse un ideal. Claro que no va a tener mucho que ver con lo que es el país en ese momento, sino sería la constitucionalizar el caos político. Pero en cambio, lo que es importante es que a lo largo de todo el siglo XIX, esta idea recién apareció en el siglo XX, esta idea de crítica, todo en el siglo XIX, lo que decían Gabriel y Ana es así, es decir, la lealtad a la Constitución era la base e incluso cuando un grupo se sublevaba, acusaba al otro de deslealtad a la Constitución. No era para cambiar la Constitución las revoluciones. sino para insertarse dentro de ese orden, acusando al otro de ser usándola de manera corrompida o fraudulenta. La acusación era vos le estás fallando a este documento. Ajá. Sí, Exacto. Sí, Claro. por El ese lado. documento era la garantía de orden, el Y por otro lado, deseo de paz, era todo. hay una cosa interesante también porque bueno, Sciauri, porque vos preguntaste, me quedé pensando en varias cosas. No, dale. Pero dice, no, nosotros no inventamos en el discurso de presentación, de la fundamentación de motor, dice, en realidad ya está todo inventado en materia de constitución. Un poco también lo que vos decías, ¿no? Así, bueno, de Francia, las grandes naciones. Y tomamos de referencia la Constitución Argentina, un poco para que no le hicieran muchas críticas también. Claro. No era un gran político, además, ¿no? No. Pero cuando uno mira la articulación de cómo, por ejemplo, se distribuye el poder a nivel territorial y entre poder, lo que vos decías de Montesquieu, ¿no? Es decir, el poder legislativo solo puede estar integrado por civiles. En una sociedad que estaba muy militarizada por la revolución, hay un freno, pero después las jefaturas territoriales pueden ser designadas desde la presidencia y desde el centro político con jefes militares, un poco para articular una realidad que vos tenés que tener cierto orden. Entonces, Claro. no fue que no inventaron nada y no se dijeron, bueno, acá tenemos un mundo muy territorializado de poderes políticos, personales, militares, bueno, que el Parlamento tenga una base civil,
pero que articule con esa militarización rural. Que ya está. No fue una construcción solo de doctores, porque sí, No. los doctores la elaboran, pero bueno, tanto que los primeros presidentes fueron enormes caudillos, ¿no? De Rivera, Claro. un presidente a caballo. Entonces, porque también había una perspectiva de supervivencia, ¿no? Y de tratar de generar ese nuevo orden político adecuado a la realidad y no. Y la yo creo que realidad es ideal. un territorio inmenso y vacío, porque aquello que decía tan claro Barrani Nahum, ¿no? El Uruguay es pequeño a la escala del avión, pero a la escala del caballo es un enorme país. Anda a recorrerlo a Era lo un territorio enorme, de un la bicho. poca gente que tenía también, ¿no? Para Claro, poca gente. somos Entonces, posadores. la prueba está que probablemente una de las quiebras de la Constitución más rotunda fue la Guerra Grande, ¿no? Ese paréntesis doloroso de más de una década. Cuando termina la misma, el presidente giró, ¿qué hace? Una gira por el país. Recorre. Sale a ver, uno por uno. Eso es ¿Y a maravilloso. dónde va? ¿A dónde va? Va a las juntas, que son los organismos, lo más parecido a lo que había sido los cabildos, Claro, donde claro. se administra el barrido de la ciudad, las calles, Y lo problemas vecinal, de la limpieza, parte local. lo vecinal, el primer concepto de la res publicae, la cosa de administremos juntos estos lugares donde vivimos juntos. Esto no se puede, esto sí, el horario del carro de la basura es tal. Esas cosas mínimas que son de competencia de todos. Entonces, él hace el recorrido y en cada lugar le van presentando las quejas. Algunos dicen tenemos hambre, otros dicen precisamos por favor que nos traigan ganado, otros dicen precisamos ropa, otros precisamos que controle tal fulano que está desvariando el orden público. Sí. Es una gira espectacular. Es una cosa, digamos, como... Yo la veo como una especie de toma de posesión de un país nuevo, como quien compra una casa y dice, bueno, mira, te voy a mostrar, es así, Llave recorrerla. en mano y... Exactamente, para la gente que lo veía era ver el orden político, era el presidente de la República. Y verlo, ¿no? Había fotografía. Así, No, ¿viste? claro, era- En contacto. Había Además, fotografía, llega el puede presidente de la puede República, llegar y no sé si sos tú. llega No vi nunca. a Melo, por ejemplo, y en Melo lo recibe un comité de recepción y hay otro en la Junta Económica Administrativa. Hay una división profunda en la sociedad, están todos peleados. Y cuando él se va, Suele ocurrir. dice que lo despidieron todos conjuntamente. Fue hasta Logró cuar- por lo menos- logró Ah, conjuntar. Que tenés las tensiones de... Fue hasta La 40. territorialidad. Claro. Por eso también los primeros presidentes son grandes caudillos. ¿Por qué? Y porque entre otras cosas se conocían cada pasto. Claro, y conocían a los Por el jefes sabor locales. sabían dónde estaba. Esta articulación, jefes políticos, presidentes, La es muy buena. conocían a la perfección. Una forma de hacer política que hasta hoy incluso tiene su cierto valor. No me quiero imaginar hace 200 años. Era Claro, porque además representaban demandas, escuchaban A la problemas, cuidaban derechos, ¿no? sí, la idea de no, cercanía empieza en sí. ir y poner la cara, porque como Sí, vos decís, siendo no hay así. una foto, Sí. nada. Fíjate que otra cosa que hace Giró es un censo de la población. ¿Cuántos son? El primer censo. Primer censo. Claro. ¿Cuántos éramos? Era de Poquito. No llegábamos a 34.000. No, teníamos... Eso es en Montevideo, ¿no? Eso es Montevideo. Creo que Montevideo, estamos- estábamos Todo el sí, país, sí, 90 y algo. 90.000. Sí, Pero casi Posito vive más gente. Ojo que en Claro. censados siempre hay mucha gente que no quiere ser Sí. censada para Que no- escapar a... mucha población móvil que no la agarraba si le... Es verdad, no. Yo solamente quisiera agregar, ya que estamos en Dale. términos de no solo el episodio, sino también la celebración, Claro. que recordar dos cosas, una buena y una mala, ¿no? La mala creo que también desde la perspectiva actual, sin ser anacrónicos, la Constitución tiene un marcado énfasis desde la mirada criollo, hispano, itinerante de la región, pero no incorpora a los pueblos originarios, no tiene en cuenta algunos elementos que sí habían existido en la Revolución, vinculados también a las comunidades afroamericanas y afrouruguayas, que es propia de su época, ¿no? Pero también eso hay que reconocerlo porque, como conversamos también lo de la política, que puede ser universalista en términos de la participación masculina, las mujeres no estaban, ¿no? Y por otro lado, fue una constitución que se festejó mucho. Porque, bueno, está el cuadro de la Constitución, es decir, más allá de que estas cuestiones, es decir, bueno, la gente sintió que, bueno, era un momento nuevo, que se terminaban algunas cosas y podían empezar otras, y hubo 3 días de fiesta, no sé, o la gente subía a jurarla, hay un cuadro que lo muestra bastante bien, no sé, Sí, sí. Van Reales no, pero sí, se pone como un estrado ahí enfrente A la plaza. a la Cada plaza y se todo el mundo juraba y en voz tiraba. alta. Como si fuera a levantar la copa. 3 días podríamos retomarlo capaz que en 2030, ¿no? Pero vamos a probar, porque hay que celebrar también las cosas que nos unen, y creo que hoy, sin duda, la celebración también debería ser con estas otras comunidades, incluso las comunidades migrantes, porque la República tiene una cosa muy interesante, es que
no divide entre ciudadanos, ¿no? Lo que pasa que también el fruto de la revolución de una sociedad colonial con aquellas divisiones, bueno, fue en cierto sentido incompleto, como todo, algo en construcción. Contextualizar, vos decías recién, Carlos, es muy importante porque es de vuelta a foja cero, o sea, es el día cero de un país Ujú. nuevo. ¿Sí? Que lo que trae todo su pasado. Ahora, Con una cosa cuesta digamos, grande. siguiendo lo que decía Gabriel, en la época ni siquiera había un lenguaje constitucional que incluyera, que incorporara, digamos, más bien definía categorías y bueno, metete ahí como puedas. Que Hacé era lo un que poco, puedas. claro, porque existía la idea de que en definitiva esa comunidad se iba a fusionar. Está la metáfora del crisol que era muy, muy usada en la época. Sin duda. La Constitución contribuiría a crear una unidad en toda esa diversidad. Entonces, más que marcar, digamos, derechos específicos, lo que hacía era subsumir todos en grandes categorías globales, que estaba así. Gerardo Caetano decía una vez una cosa que me gustaba mucho, y se lo voy a repetir, pero ya le reconozco el copyright. Ahí está. No, decía, era una sociedad donde era muy fácil ser igual y muy difícil ser distinto. Es decir, la sociedad te presiona para comportarte de determinada manera y vos te sentís que esa es tu obligación. Tratá de parecerte a todos. Ahora existe más la idea de incorporar la diversidad. Es decir, bueno, digamos, comunidades migrantes, pueblos originarios, afrodescendientes, que cada uno tenga su Entonces, identidad. al revés. Y de esas identidades de Pero las... son sentidos de época, ¿no? Claro, son... En ese momento homogeneizar era algo positivo. Claro, Bueno, era como se En veía. cierto sentido, quizá era un relativo, capital. ¿no? Porque No, siguió existiendo tráfico de esclavos, estuvo... No, Homogeneizar. Si puede fue en el 31, tampoco, o sea, No, bueno. y ahí no es culpa de la Constitución, no, yo insisto con esto, Eso. ¿no? Era unir a los que se reconocían como iguales. Claro, bueno, Claro. La subalternidad estaba allí. total. Entonces, no te olvides que la amenaza de Artigas, cuando estaba indignado, era: voy a poner un charrúa sentado en el trono y van a ver. O sea, él sabía que amenazaba. Bueno, un poco fue lo que hizo en Corrientes, ¿no? En Corrientes puso a Andresito, que Entonces, era un indígena liberal, un fenómeno. Pero acá yo creo que también la sociedad, y sobre todo hay más desde Montevideo tenía una tradición un poquito más jerarquizada, ¿no? A lo rural y, bueno, indígena o afro, le marcó distancias que no están establecidas en la Constitución, ¿no? La Constitución, están Lo que de- es cuestión más de los hechos. en los hechos siguió existiendo claro. una desigualdad marcadísima, una violencia contra Está la una nación expresión afro. de Sí, Nicolás años Herrera. después es que... Nicolás Herrera, una carta, creo que a su cuñado, a Lucas Oves, le decía: porque en este pueblo, con el cuento de que no hay ricos, alcanza con tener la cara pálida para que todo el mundo se sienta igual. Es decir, cualquier blanco viene y se me pone delante y yo soy Nicolás Herrera, Claro. y el tipo, con no ser negro y charrúa, ya todo el mundo se considera que es un blanco pleno derecho. Claro. Así, bueno, este era un notable, este es Nicolás Herrera, Claro. no es cualquier persona. Es decir, él no es que todo el mundo pensara como él, pero él tenía la capacidad de imponer su manera de pensar y ese era el problema. No, puede ser un signo de época también. Les quiero preguntar dos cosas. Primero, esto evidentemente es el final de un proceso independentista, ¿no? ¿Eso es una respuesta de sí? Mm, Yo decía lo que aprendí con mi profesor de historia del Uruguay de tercero. A ver, ¿quién es? no, vamos a dar nombre, no vamos a dar nombre, porque- No, digo, porque Yo los señalo. procesos independentistas, ¿qué son? ¿La construcción del Estado o la construcción del imaginario común de la nación? Y Carlos nos decía una cosa muy interesante, es que las fronteras imaginarias Mm. de lo uruguayo se levantan a partir de lo que conocemos como el periodo del militarismo, la modernización, la Bien. escuela pública. O sea, esto que surgió un país que en realidad los uruguayos como tal, los orientales se pueden identificar, pero estaban muy vinculados a la región. Entonces, el primer tramo de vida independiente del Estado fue muy turbulento, estuvo la Guerra Grande además, y había mucha vinculación todavía con la región. Los estados-nación como tal van a surgir también con las grandes pinturas nacionales, con las primeras narrativas. El relato ¿no? del país, el Y eso relato sobre fines del fundacional siglo y la... XIX, ¿no? El relato Tienes que tener un fundacional y la... Estado que funcione, que eso empezó recién, funcione, que tenga, no porque no funcionara antes, pero decir, oficinas, registro civil, todo eso, escuela pública empezó mucho después. Entonces, yo creo que el proceso de construcción de la nacionalidad es mucho más largo que el surgimiento solamente del Estado. Pero Yo te claro. diferenciaría con dos palabras. A ver, Una cosa es la independencia, se supone que está lograda una vez que pasan los 5 años bajo los cuales quedamos bajo vigilancia, no hay que Sí. olvidarse, y tuvimos que demostrar que podíamos contener nuestras iras y nuestros enfrentamientos. Se hizo, bueno, ya está, termina la tutela.
pero y la viabilidad del país se siguió discutiendo todo el siglo XIX. Todo el siglo XIX. Ok. Y en el XX nos quedó como un rasgo identitario que es heredero de eso, Mm. que es que en cada congreso nos sentamos a llorar y a discutir si somos viables o no somos viables. Está. Ingobernables o no. Como No, ahora ya estamos. Como lo dijo un 200 años argentino una vez en un congreso, ¿te acordás? En el 11 dijo, los uruguayos no tienen problema con su viabilidad. Discutir su viabilidad es parte de su identidad. Y es eso. Bueno, es bastante. Uruguayo es aquel que cuando todos los nativos de distintos países de América dicen, no, mi país es esto, aquel, lo otro, el uruguayo es el que dice, bueno, yo no tengo idea de lo que puede hacer mi país. Bueno, ese No es sé el- cómo nació, fue por casualidad. Lord Ponce, bien empiezan. Darwin de Bocate decía un no argentino. No, pero yo creo que en realidad Uruguayo es un oriental que luchó por muchas cosas Ok. y que no se dejó gobernar ni por los porteños ni por el imperio brasileño y que a los ingleses les aceptó algunas cosas, pero empezó un camino. Un camino complejo, tortuoso, Les pero quería. también, ¿no? El camino del ni, No, Artigas. bueno. Ni españoles, Claro. ni porteños. ni Bueno, pero a veces, brasileros. viste que Claro, por ¿no? descarte también se Lo construye aprendido. que hay algo de eso. Claro. Y con una base de cierta igualdad republicana que todos compartimos, más allá de que ha habido De la época, obvio. Claro, ¿no? Pero que también es un legado. Y a mí me da la impresión, esto es otro tema para hablar grande, ¿no? Pero que en realidad el componente más fuerte de la identidad uruguaya se termina de gestar en el 900. ¿No? En el 900 hay como un esplendor también económico, artístico, cultural, pero también de la difusión de las instituciones públicas, la movilización social, o sea, que además coincide con una relativa democratización de las artes, del deporte, de la política y un pequeño a lo uruguayo estado de bienestar que expandió derechos, ¿no? Que se quedó consolidado aparte con los triunfos deportivos. Entonces, la identidad en el Sí. 900 es mucho más marcada que lo que puedes hablar en el siglo XIX. Pero creo que es bastante lógico también, no hay por qué Sí. sentirse... Se vas convenciendo de que la cosa vale la pena y que es una cosa con identidad. Pero claro, o Yo sea, creo- eso te lo remonto mismo a Estados Unidos que hemos hablado alguna que otra vez. Una cosa es la declaratoria de independencia que charlamos largo y tendido, que es un hecho puntual y el ser americano tiene un montón de hechos concatenados después. O sea, parece lógico en países nuevos, que es una cosa que es medio en cascada. Vas creando. Vos no podés en 1830 ya estar con un mato bajo el brazo, la camiseta celeste. Sobre todo yo creo que hubo un momento Lógico. ahí crítico que fue cuando terminó la Guerra Grande. Bien. Es decir, cuando terminó la Guerra Grande, el Uruguay tenía más años de guerra que de paz. Era un país devastado, Un además. país así, Terrible, ¿no? destruido. Exacto. En Montevideo había quedado, la inmigración que había llegado en los años 30 se había ido casi toda. Es decir, O sea, era un una país- crisis no solo Se habían agotado crisis todos los recursos. social, Eh, económica. Vinieron todas las vacas, mataron todos los caballos. Era un momento crítico. Bueno, Como era el sociedad. momento de decir, bueno, nos incorporamos a la Argentina o nos incorporamos al Brasil. No se hizo nada de eso. Al contrario, incluso lo que decíamos recién, Giró salió a recorrer el país y decir, bueno, esta es la constitución, yo soy el presidente, este es el país que tenemos. Es decir, a partir de allí fue, creo yo, que se empezó a ver como que, caramba, vamos a cuidar esto que vale la pena. Y se erradicó la palabra partidos y se prohibieron las divisas y se castigó al que quería dividir. También fracasó esa política llamada de fusión, pero se la intentó. Y Se la buscó la unión bajo diversos. Sí. Era eso, en El definitiva. espíritu era Exacto. Bueno. Unámonos, respetemos la constitución y empecemos a hacer funcionar este país. Y además, fue una buena opción. En 1865, estábamos recién que en 1851 el Uruguay estaba devastado. En 1865, en Montevideo, había más libras esterlinas por habitante que las que había en Londres. wow, Y acá no se emitían libras esterlinas, No. eso era todo producto de comercio. superávit comercial. Es decir, había algo para cuidar, había algo que además tenía valor. Claro. Les quería preguntar, obviamente, el rol de Inglaterra en esto, o de la mediación británica, que evidentemente juega un papel, no sé si diplomático, ¿qué creen que es más en 1828 que juega? ¿Dónde lo ven? Jugó siempre. Jugó siempre. Porque la estrategia de ese imperio pujante que ya le estaba diciendo al español y al portugués que eran imperios que iban quedando viejos y de modé, y que había otra forma de administrar el capital y la pujanza, ese imperio jugó siempre una
estrategia de poblamiento y de control de las poblaciones que ocupaba completamente distinto. No vengo con toda la población y ocupo el territorio como ellos mismos lo habían hecho en lo que hoy es Estados Unidos y no les había resultado bien, sino que me remito a los puntos estratégicos. Entonces, controlando los puntos estratégicos es suficiente porque tengo la navegación y por lo tanto tengo el comercio del mundo. Esa es la estrategia de Inglaterra. Entonces, vigila este lugar que tiene, bueno, por algo lo eligieron los españoles. Condiciones de puerto, hay Todo. muchas Por cosas algo los que- españoles lo eligieron para el apostadero También. naval y para controlar todo el Atlántico Sur. O sea, siempre tuvo una condición Sí, estratégica. hay también una acción en dos dimensiones, ¿no? Porque por un lado está la diplomacia inglesa y por otro lado está el comercio inglés. Exacto. Y a veces van se de la junta. mano? A veces sí. A veces sí, a Ah, veces sí, no. sí. A veces no. no, depende. Pero, por ejemplo, en 1850, Rosas hace un tratado con Inglaterra, el Tratado Sauron-Arana, por el cual Inglaterra se retira de la Guerra Grande. Chao, se va. Y la diplomacia inglesa ahí se cortó. Chao, por varios años. Pasaron décadas antes de que la diplomacia inglesa se reincorporara. Pero el comercio inglés siguió. Claro. Entonces, el vínculo con Inglaterra no era solo el vínculo con el Estado inglés, sino también con los comerciantes ingleses, que tenían mucho poder. Bueno, el Banco Comercial, si mirás la lista de fundadores del Banco Comercial, encontrás un montón de apellidos ingleses. Porque justamente Stewart y el otros. Banco del Gran Comercio de Montevideo. Bueno, hay una carta de Lord Ponsonby a la corona británica que hace mucho énfasis en eso, en la navegabilidad de los ríos, hay como todo un... Yo creo que con respecto al origen del Estado, a la Constitución del 30, Sí. Inglaterra juega un papel de intermediación, pero no es decisivo, ¿no? No, desde ya que no. O sea, porque además... Somos un invento inglés. No estoy queriendo Es decir. No es que vos lo dijeras Mirá, tampoco, para- es una linda frase para algún programa No. de radio y siempre quedan como contestatarios. Entonces ha dado como Queda, una especie queda, de novelería. Somos un invento inglés. No. Es lo que te digo que queda una Yo lo- rémora identitaria. Y lo de Estado tapón... Algo Lo retorcido. que pasa es que hay una cuestión ahí, me parece que es interesante siempre conversarla, y es cómo nos hemos escuchado en nuestro pasado y el origen, lo que decían, de no sabemos cómo surgimos, la independencia es un proceso complejo, enredado, entonces Claro. a veces parece que la solución es lo que propuso Inglaterra, pero en realidad Inglaterra y Lord Ponsonby planteó sus intereses, o sea, siempre estuvo, es verdad, pero sus intereses eran la libre navegación, que el comercio pudiera llegar, lograr la paz porque no le convenía que Río de Janeiro y Buenos Aires es el foco de inversión inglesa, no es Montevideo. Montevideo es importante, pero Buenos Aires tenía mucho más. Claro. Entonces, Lord Ponsonby incluso acepta algunas posibilidades de acuerdo de paz en donde, por ejemplo, el territorio volvía a ser provincia de Brasil, volvía a ser provincia ciplatina, e Inglaterra lo aceptó muy bien. Eso fue una convención, la Convención García en el año 27, Vamos. y no estuvo en contra de Inglaterra porque obtenía sus objetivos. Creo que igual, después cuando empiezan las La negociaciones, conveniencia la- que vos decís va por otro lado. la Convención Preliminar de Paz tiene un rol de cierta presión, sobre todo contra el gobierno de Dorrego, para que no reinicie las acciones, ¿no? Porque podía volver la guerra, ¿no? Y creo que Inglaterra queda satisfecha con la solución, pero porque después está esa imagen, ¿no? Como que Uruguay fue una colonia disfrazada de Inglaterra. Y bueno, Uruguay tenía un vínculo comercial con Inglaterra, como con otras, Claro, Francia fue con varios. mucho más influyente en la Guerra Grande Francia que Inglaterra, Por ejemplo. no en Montevideo. Y por otro lado, creo que también está bueno pensar que como imperio, el imperio británico fue destacadísimo, en nuestro caso no fue un imperio de ocupación ni de colonialismo. Jamás. ¿No? Es decir, mientras estaba la guerra grande acá, Inglaterra sí estaba la guerra del opio bombardeando Pekín. Porque acá las invasiones inglesas también le habían dado, vuelvo a nuestro pueblo oriental y argentino, le habían dado una lección a los ingleses. Colonizar esta zona era muy difícil, Era difícil. también, ¿no? Y también era mucho más práctico comerciar, conseguir los cueros, invertir en los bancos, Claro. bueno, en los bancos Tuvo un rol Inglaterra, parece acá, mucho más pragmático que en otros lugares del mundo, donde, como vos decís, se metió de lleno y quería. Acá, como que parece que La lo ve de corona- reojo. La corona manda a alguien a que, callada la boca, sin revelar mucho Mire. su identidad, encuentre la explicación de por qué les había ido mal en las invasiones inglesas. Exacto. Querían entender. ¿Qué pasó? Claro. Le Y habían el ganado a informe- Napoleón, le habían ganado a todos y acá perdí. Y Acá el no. informe es fantástico. ¿Qué dice? Bueno, bastante ingobernables, una cantidad de grupos distintos, cada uno. Todos se activan políticamente y luchan. Porque Exacto. A un grado. un poco de los orientales También- que decía Carlos al principio, ¿no? Y los españoles, que son ese viejo partido que va muriendo por la edad y por la vejez, o sea, ya ni siquiera hay esperanzas de que vuelvan. Es Hay además muy un impresionante. punto a tener en cuenta, y es que Montevideo tiene un lugar muy particular
en todo ese ciclo del comercio inglés que hace que en el vínculo con Inglaterra Montevideo salga ganando. Es decir, la balanza comercial del Uruguay con Inglaterra en el siglo XIX es favorable al Uruguay. Por eso es lo que te decía, la cantidad de libras esterlinas que hay en Montevideo. Uruguay, el comerciante montevideano compra el producto en Inglaterra, lo trae al puerto de Montevideo, lo embarca en barcos más livianos y lo larga por el litoral, digamos, y en cualquier lugar donde esté, hace el mejor negocio. Es decir, es el único que tiene mercaderías inglesas para ofrecer en el litoral y es el único que levanta los cueros y la producción para llevarla a Inglaterra. Entonces, vende caro y compra barato. Redondo. Después, claro, qué mejor. Y después se envía a Inglaterra. Inglaterra le paga según la cotización del mercado mundial, que el comerciante uruguayo no conoce, pero que, digamos, es la base de la lealtad comercial. Vos no la conocés, pero vas a ver que te la estoy pagando como... Es fiable. Es fiable. Entonces, Uruguay siempre tiene, digamos, un acceso de libras esterlinas impresionante. Que después, claro, cuando hay que pagar la deuda, se le va por el otro lado. Es decir, los créditos vienen por otra parte que hay que Cuando pagarlos. terminan las invasiones inglesas y los ingleses se van, que lo despedimos con alguna lagrimita porque se habían quedado en casas de familia y hasta algún romance surgió y se habían acostumbrado y aprendieron a tomar el té a las 5 de la tarde, luego de haber perdido vida de muchas personas, ¿no? Sí, claro. Defendiendo las Sí, murallas sí. y la ciudad. Ese episodio extrañísimo de las invasiones inglesas. Los derrotan del otro lado de la orilla y en las condiciones de la rendición piden que también desocupen Montevideo. Y los ven irse, los saludan y Buenos Aires unos pocos meses después protesta. ¿Por qué? Porque se habían quedado con toda la mercadería y estaban revendiendo la mercadería. Los de acá, claro, sí. Los de acá. Somos Nos vemos unos que veo. cracks. Entonces aflora ese episodio rarísimo de la lucha de puertos en torno a las mercaderías. Les quiero Esa es la preguntar por problemática. último el clásico 1830, 18 de julio. ¿Por qué es una conmemoración, creen ustedes, que tiene una lectura un poco más colorada de la historia? En esa vieja discusión de 1825 contra Yo 1830. creo porque ganó Rivera las elecciones, fue Por el primer presidente. la respuesta ¿no? tiene el nombre propio de Rivera, y el ¿creen? 25 la protagonizaron La Valleja de Oribe, insistamos con esto, ¿no? Que en aquel momento ninguno era blanco o colorado, No. porque los Eso, ¿no? claro. fueron después, fueron en el 36. Eso es lo interesante de esto. Ese debate Es un debate hace 100 años. Es el no debate hace del 200. centenario, no es, Claro. no es un debate de su momento, ¿no? Es decir, en el momento, Eso surge 100 años después. Digo, el Estadio Centenario, vamos Sí, a sí. lo de- es la sí. misma, ahí va. Pero digo, En torno a la ley del 25, o sea, en el 25 se trata de hacer bueno, es un debate Sí, yo- muy interesante. Pablo aunque se hace un informe muy polémico, ¿no? Decir, bueno, el año de la independencia es el 25. Y otro dice Lo que no. pasa es que de los 33 orientales, que todos sabemos que eran 40 y que quizás había hasta 59 en las 4 listas, wow, está, bien. teóricamente los 33, creo que son 28, derivaron en ser blancos cuando se constituyeron los partidos después, no antes. Claro. Entonces, no. y uno fue colorado, Manuel Freire. Manuel Freire. Uno fue- solo, claro. Sí. Entonces, esa es la lectura, pero es una lectura forzada, anacrónica, queriendo hacerle decir al momento cosas que solo dijo después. Entonces, Debatir cosas hace 100 años. Sí, no, que es la verdadera. Creo que además, claro, yo creo que además en el año 25, 1925, pesó otra cosa, es decir, el peso del vallismo, que se presentaba como una fuerza innovadora, reformadora, enfrentada a la fuerza de la tradición, de la identidad profunda, digamos, que sería la de sus adversarios, que no todos los blancos estuvieron de acuerdo con hacerlo el 25 de agosto y no todos los colorados estuvieron de acuerdo con hacer el 18 de julio. Es decir, no es un cruce Ni tan siquiera es una cosa Porque- tan. Pablo Blanco Acevedo era colorado colorado. y defiende decía la que tesis de que el 25 de agosto del 25 fue la independencia Mira, blanca. Entonces, hay un tema ahí también sobre cómo se concibe la nación, si estaba predestinada, si ya iba a ser, ¿no? Que bueno, que también es propio de cierto momento de la historiografía. Si bien no era un historiador, Pablo Blanco hizo un ejercicio de intentar interpretar el pasado, pero claro, con una idea muy lineal de que, bueno, ya desde los 33 supuestos venía una idea de país, que en realidad cuando lo estudiamos es mucho más Ahí, compleja y digamos, no te Claro. olvides de la poesía que hace lo suyo y la también poesía. el romanticismo, ¿no? La poesía dice que desde la existencia de las brumas sobre el río Uruguay ya estaba predeterminada el surgimiento de la nación. Entonces, Claro. tirarlo para atrás también Y eso lo repiten los niños y los cuando se lo inaugura reclaman frente al micrófono. la inauguración de la Claro. Estatua de Artigas en la Plaza Independencia, habla Zorrilla de San Martín y la primera frase que Claro. dice es: ¿qué tenía el señor en su corazón cuando decidió crear la República Oriental? Ah,
Es decir, antes en el preludio, en el preámbulo del Génesis, hay una parte que no está publicada que dice Dios creó la República Oriental del Uruguay y después vino todo lo demás. Creación divina. Bueno, Zorrilla, claro, con su Claro, esa ahora, allí hay como dos hermoso. tendencias, digamos, dos maneras de ver la nación. Una que es, bueno, la que se apoya en el acta fundacional del Pacto Social, el día que decidimos ser una comunidad, y eso es el 18 de julio, Sí, o el momento en que la nación tomó la suficiente grado de madurez como para decidir por sí misma que quiere ser independiente, y eso sería el 25 de agosto. Esta segunda es muy romántica y predomina mayoritariamente, pero la otra era la predominante antes, es decir, esa visión racionalista, como te diría, que supone que la nación surge por una opción. Lo que dijo Ernesto Renan, la nación es el plebiscito de todos los días, es decir, todos los días te levantás con la idea de voy a seguir formando una Se nación. elige, claro. Exacto, entonces esas dos tendencias no son compatibles, o es una o es otra, y creo que buena parte del debate de 1925 se debió a eso. Fíjate, tú mencionabas el Estadio Centenario, me encanta el ejemplo, porque es bien la idea ballista de la conmemoración. Claro. ¿Cómo hacemos para conmemorar un deporte absolutamente nuevo, no tiene tradición clásica? No, claro. Un estadio que tampoco tiene tradición porque es solamente para jugar al fútbol. Además, con la última tendencia de la arquitectura de la época, ¿no? Sin duda. Y fundando una cosa nueva que son los mundiales de fútbol. Entonces, digamos, yo creo que eso compendia la idea del vallismo de lo que debe ser una conmemoración. Claro. Y Tiene más que ver con. un estadio hecho en tiempo récord, con cuadrillas que se ordenaban por nacionalidad, porque si no, no se entendían los idiomas que hablaban, porque estábamos en el pico De inmigración. de Había de todo. migración y éramos el famoso caldero fundente. Venían de todas. Uno de los capataces era Ondino Viera, que después fue técnico de fútbol. Sí, claro. Era uno de los sobrestantes de la construcción de la tribuna. Y fíjate además, el Estadio Centenario, capacidad como para 50.000 personas. ¿Quién puede imaginarse que pueden ir 50.000 personas concentradas en un solo lugar a ver a 22 personas pateando una pelota? Bueno, en Uruguay. Claro. Es decir, no había otro estadio de ese tamaño en el mundo para jugar al fútbol. Carlos te acaba de decir, primero tuvimos la interpretación racional, luego se impuso la romántica. A medida que el país se iba afianzando como país, iba subiendo la temperatura del relato fundacional. Claro. Lo que dice Gabriel del Y siglo la misma- XIX. Exacto. Ahí es donde El empieza. 900. Y la misma inversión, lo que parece que está después estuvo antes, se da en quién es el objeto de la mayor veneración. Porque Artigas viene en segunda instancia. Claro. Primero es La Valleja, el desembarco de los 33. Primero es eso. Y después Artigas va subiendo en la escala y estos van quedando más chiquitos. Claro, se realza la figura de Artigas. Y terminamos en una unanimidad en torno al héroe nacional, el pater. Pero para llegar a ese pater empezamos por un trío. Y esa Santísima Trinidad era La Valleja, Rivera, Claro. Oribe, Artigas después. Muchísimas gracias a los tres. No,